Muy buenas, hoy en nuestro segmento jurídico hablaremos de algo que puede parecer simple, pero que en el derecho lo cambia todo, el significado de las palabras. Comenzamos con la sinonimia. En el lenguaje cotidiano, los sinónimos nos ayudan a no repetir palabras, pero en el derecho, cuidado, aquí casi nunca existen sinónimos perfectos. Términos que parecen iguales, como bien casa, propiedad o dominio, pueden tener diferencias técnicas muy importantes. Para un jurista, cambiar una palabra por otra puede modificar completamente el sentido de una norma o de un argumento en derecho. Cada palabra pesa. Pasamos ahora a la antonimia, es decir, los conceptos opuestos. El derecho se construye sobre grandes contrastes, lícito o ilícito, válido o nulo, público o privado, deber o derecho. Estas oposiciones no son solo palabras contrarias, son la base para decidir si una conducta es permitida o prohibida, si un acto produce efectos o no. El profesional del derecho analiza los hechos y los ubica dentro de estas categorías para llegar a una conclusión jurídica. Y cerramos con la polisemia, uno de los mayores desafíos del lenguaje jurídico. Se trata de palabras que tienen varios significados. Por ejemplo, la palabra derecho puede referirse a la ley o a la facultad, a la ciencia jurídica o incluso a una idea de justicia. Lo mismo ocurre con términos de acción o título. Aquí el contexto es el que manda. El jurista debe interpretar cuidadosamente para determinar qué significado se está utilizando en cada caso. Continuamos con nuestros análisis del lenguaje en el derecho y ahora hablaremos de otro fenómeno muy importante, la homonimia. En términos simples, la homonimia ocurre cuando dos palabras se escriben o se pronuncian igual, pero tienen significados completamente diferentes. En el ámbito jurídico, esto puede convertirse en una verdadera trampa. ¿Por qué? Confundir estos términos puede provocar errores de interpretación con consecuencias legales. La homonimia se presenta principalmente de dos maneras: palabras homógrafas y palabras homófonas. Primero, las palabras homógrafas. Estas son palabras que se escriben exactamente igual, pero que tienen significado distinto dependiendo del contexto. En el derecho esto ocurre con frecuencia. Por ejemplo, la palabra restricción puede referirse a adquirir un derecho con el paso del tiempo, como sucede con la usurpación, pero también puede significar extinción de una acción o de una responsabilidad por el paso del tiempo. Otro caso es ejecución. Puede significar el cumplimiento de una obligación o también el procedimiento judicial para hacer cumplir una sentencia. Por ejemplo, el jurista debe analizar siempre el contexto del concepto legal para entender cuál significado se está utilizando. Ahora pensamos en las palabras homófonas. Estas palabras suenan igual al pronunciarlas, pero se escriben diferentes y tienen significado distinto. Aquí el mayor riesgo aparece en la escritura, especialmente documentos jurídicos. En el documento jurídico estos detalles no son simples errores de lenguaje. La precisión es la palabra parte del rigor profesional. Un abogado o jurista debe leer con atención el contexto y escribir con total corrección para evitar ambigüedades. Continuamos con nuestro análisis del lenguaje en el derecho. Y ahora hablaremos de algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que es clave para entender los textos jurídicos, los prefijos y los sufijos. El lenguaje jurídico no surge al azar. Muchas de sus palabras se construyen a partir de pequeñas partículas que se agregan antes o después de una raíz. Estas partículas permiten crear términos más precisos y explicar mejor conceptos legales complejos. Primero, veamos los prefijos, que son elementos que se colocan antes de la palabra para modificar su significado. El derecho se utiliza mucho para expresar negación, oposición o intensidad. Por ejemplo, el prefijo in indica negación o ausencia. Lo vemos en la palabra como incapacidad. También está el prefijo sub, que indica algo inferior o independiente, como subordinado, y otros prefijos muy comunes son pre, que indica anterioridad, como en precontrato, y re, que expresa repetición, como en recurrir. Por otro lado, tenemos los sufijos que se colocan al final de las palabras que permiten crear nuevos conceptos jurídicos. Uno de los más característicos de los lenguajes legales es la acción, que transforma una acción en un concepto jurídico. Por ejemplo, legislación. También conocemos sufijos como idad, que expresan cualidades como capacidad, y otros que sirven para identificar a las personas que participan en procesos jurídicos, como demanda al creador o deudor. Lo interesante es que el prefijo y sufijo muchas veces se combinan para crear familias completas de términos jurídicos. Por ejemplo, de la palabra capaz surge conceptos como capacidad, cada uno con un significado específico dentro del derecho. Porque el derecho no solo importa en lo que dice, sino también cómo se construyen las palabras
¿Qué la dice? Buenos días a todos los que me escuchan, gracias por el pase. Para compartir una información muy importante, cuál es la composición, derivación y parasíntesis. Destacando lo más importante según el análisis morfológico aplicado al discurso jurídico, abordamos ahora los procesos de composición, el cual está basado en la formación de palabras en el lenguaje del derecho, evidenciando como esto un movimiento que permite la creación de términos complejos que respondan a las necesidades conceptuales y comunicativas en la comunidad jurídica. Más allá de la palabra simple, composición, derivación y paréntesis es la construcción del léxico jurídico, es decir, el lenguaje del derecho de especialidad, sin límites, no utilizando palabras comunes, sino generando un vocabulario técnico. Seguidamente, el vocabulario contextual es el discurso jurídico, es la construcción del significado y en determinada situación. Es importante resaltar que ya un profesional en el derecho debe manejar el lenguaje en vocabulario contextual y especial. Por ejemplo, cuando ya un profesional del derecho a nivel jurídico se va a comunicar con determinada persona, debe utilizar palabras muy técnicas basadas en el estudio realizado. El vocabulario contextual no construye una categoría léxica distinta de las que estudia, sino más bien una dinámica transversa que atraviesa todas ellas, o sea, profundiza un poco más. La polisemia solo se resuelve a nivel contextual, la moniminia se despliega por el contexto y la sinominia aparenta solo se revela como tal cuando se examinan los contextos de uso. Para el profesional del derecho, esta composición tiene implicaciones profundas. Implica reconocer que el lenguaje jurídico no es un código cerrado o único, sino que es un sistema abierto para todo el que radio escucha. ¿Qué es leer y qué implica la comprensión lectora en el ámbito jurídico? Saludos, bendiciones. Mi nombre es André Guede, estudiante del primer año de Derecho en la UNEYES Núcleo San Carlos. Sean todos bienvenidos. Leer es un proceso cognitivo mediante el cual se construye un significado a partir de un texto escrito. Esta construcción no es pasiva ni lineal, sino activa y recursiva. El lector no se limita a recibir información, sino que la procesa, la organiza, la relaciona con sus conocimientos previos y elabora inferencias para llenar los vacíos que todo texto necesariamente deja. Por su parte, la comprensión lectora es el resultado exitoso de este proceso complejo. Comprender un texto no es simplemente poder repetir lo que dice, sino haber construido una representación mental coherente y significativa que integre la información textual con los conocimientos y expectativas del lector. El abogado debe realizar la comprensión crítica o evaluativa, identificar sesgos, reconocer estrategias retóricas y evaluar la solidez de los argumentos. Esto es indispensable para el ejercicio profesional. Un abogado no puede aceptar pasivamente lo que dice una sentencia o un artículo doctrinal. Debe evaluar su corrección, identificar posibles falacias y, en su caso, impugnarlos. En el derecho, leer una norma es siempre interpretarla, y esa interpretación está sujeta a reglas y cánones específicos, como la interpretación literal, teológica, sistemática e histórica. La lectura está orientada a la acción, es decir, se lee para resolver un problema, para fundamentar una decisión o para persuadir a un tribunal. El abogado que prepara una demanda no lee los códigos de manera exhaustiva, sino que busca los fundamentos normativos que apoyan su pretensión. Por su parte, el juez que redacta una sentencia no lee la jurisprudencia de manera neutral, sino que selecciona los precedentes que respaldan su decisión. Comprender una sentencia no es solo entender su texto, sino situarla en la línea jurisprudencial de la que forma parte, identificar los precedentes que sigue o que modifica y evaluar su contribución a la evolución del derecho. Leer en derecho es siempre un ejercicio de poder. Quien interpreta un texto jurídico con autoridad, un juez, un legislador o un funcionario, está ejerciendo un poder que afecta la vida de las personas. Pero incluso el abogado que lee para asesorar a un cliente está participando en relaciones de poder, contribuyendo a definir lo que es legalmente posible o imposible. Gracias por su atención. Saludos compañeros, me presento, mi nombre es María Nava, estudiante del primer año de Derecho. En esta ocasión le hablaré sobre las experiencias lectoras. Las experiencias lectoras en el derecho son procesos activos y complejos de construcción de significado, fundamentales para la formación jurídica y el ejercicio profesional. Implican la lectura comprensiva de textos legales, sentencias y doctrinas, fomentando el pensamiento crítico,
la argumentación sólida y la comprensión de la norma. Los profesionales del derecho utilizan la lectura para investigar, analizar y resolver casos. Se enfocan en identificar sujetos de derecho, los hechos, las normativas aplicables y los argumentos de las partes, así como los fundamentos de las sentencias. Mi nombre es Luis Peña y les voy a hablar sobre la lectura por estudio y la lectura por placer. A continuación se presenta un nuevo aporte que complementa el análisis fundamental del lector en la formación del derecho profesional, abordando ahora la definición fundamental sobre la lectura por estudio y la lectura por placer, dándonos en este nuevo capítulo una serie de aprendizajes y conocimientos nuevos por explorar, ya que ambas van de la mano y se complementan. También nos ayudan a profundizar más y tener una distinción profunda, ya que generan fines diferentes o distintas movilizaciones de estrategias que generan experiencias al jurista subjetivas que pueden desarrollarse para generar más conocimiento a la hora del estudio y a la hora de la lectura. Tangentemente, estas dos clases de lectura o tipos de lectura nos generan una serie de experiencias que nos ayudan a desarrollar. La primera, por el estudio, nos ayuda a desarrollar el ámbito del esfuerzo, la disciplina y la obligación, y la del placer, que es la segunda, nos ayuda también a el disfrute de la libertad, el ocio y el aprendizaje de mucho más conocimiento que enriquece al lector y nos ayuda a desarrollarnos más en cualquiera de las dos formas de lectura, tanto de estudio como de placer. Soy Juan de Costilla, estudiante del primer año de Derecho, y hoy vamos a hablar acerca de estrategia de comprensión. Son procedimientos, planes y acciones de herramientas que el lector puede desplegar antes, durante y después de la lectura para optimizar su proceso de comprensión. Estas estrategias constituyen un recurso que el lector experto maneja flexibilidad, adaptación de las características del texto, sus propios objetivos y exigencias de la situación. Como cita Isabel Soler en 1992 en su libro Estrategia de Lectura, que este tipo de estrategias se aplica para objetivos que cumplir logros, así como evaluación y posibles cambios. Estrategias antes de la lectura: preparación del terreno, exploración del texto, identificar la idea principal del tema, elaboración de inferencias, representaciones gráficas. Muy bueno, les habla Alexandra Mireles reportando en vivo desde el Centro del Clima Jurídico. Hoy tenemos un panorama interesante en el territorio de la lectura profesional del derecho. Como primera región tenemos la decodificación. En esta zona comienza todo. La decodificación es el proceso mediante el cual transformamos letras en significado, aunque en el lector experto es automática. Esta pues es la base de la comprensión. Aquí encontramos 4 fuentes activas. Entre ellas tenemos el reconocimiento de palabras, que es el perceptivo, la activación del significado, que es el léxico, la comprensión de la estructura sintáctica, que es el sintáctico, la integración del sentido completo, que es el sintemático. Podemos decir que en el discurso jurídico se presentan verdaderas tormentas sintácticas, o sea, que pueden ser más exigentes debido a que tenemos y nos encontramos con oraciones largas, tecnicismos y constantes revisiones. Si la decodificación no está automatizada, se producen problemas cognitivos y la comprensión se dificulta. Como segunda región tenemos el resumen. Aquí el clima está más despejado. El resumen consiste en reducir un texto sin perder lo esencial. Esto pues sin alterar los pensamientos del autor. Debe cumplir con brevedad, precisión, objetividad, fidelidad al texto original, y esto pues en el ámbito jurídico el resumen es fundamental para sintetizar sentencias, artículos doctrinales, leyes y contratos. Esto funciona como un filtro, elimina lo accesorio y solo conserva lo esencial. Como tercera región tenemos la síntesis. En esta zona el clima es más complejo, pero también es más productivo. La síntesis integra información de múltiples fuentes.
compara posiciones y reorganiza las ideas con un criterio propio. Sus características principales son integración de diferentes fuentes, reorganización de la información, perspectiva propia, producción de conocimiento nuevo. No se trata solo de reducir información, sino de construir conocimiento nuevo. Esto es lo importante para la síntesis. Aquí es donde el jurista demuestra verdad. Y, para concluir, el pronóstico final es muy claro. Sin decodificación eficiente no hay comprensión. Sin resumen no hay retención. Sin síntesis no hay integración ni argumentación sólida. El clima jurídico exige práctica constante y entretenimiento cognitivo. Les informó Alexandra Mireles desde el Centro del Clima Jurídico.